En 1875, en los valles brumosos del este de Kentucky, las hermanas Hargrave se convirtieron en el centro de una desaparición silenciosa y aterradora. No fue su desaparición, entiéndelo. Fue la de todos los demás. La historia no comienza con un grito, sino con el silencio mortal que quedó tras la ausencia de un hombre que debería haber estado allí. Su nombre era Thomas Fench, un topógrafo federal enviado por el gobierno para trazar los implacables parajes de las estribaciones Apalaches. Su tarea era sencilla: mapear los territorios no incorporados, evaluar su riqueza mineral y traer las tierras salvajes al seno del mundo moderno. Era un hombre de mapas y números, de líneas rectas dibujadas sobre un terreno indómito. Pero Blackwood Hollow, el hogar ancestral de Ara y Med Hargrave, era un lugar que se negaba a ser medido. Finch fue visto por última vez cabalgando hacia el estrecho y cubierto sendero que conducía a su aislada cabaña. Nunca se le volvió a ver. No se halló ningún cuerpo. Su caballo regresó 3 días después, con los ojos desorbitados y cubierto de espuma, alforjas vacías y el cuero marcado con señales que no se parecían a las garras de ningún animal conocido. El sheriff local, un hombre llamado Beauregard, cabalgó hasta la propiedad de los Hargrave. Encontró a las 2 hermanas, Ara y Mabe, sentadas en el porche, desgranando frijoles como si fuera cualquier tarde de otoño. Ara, la mayor, con ojos del color de un cielo tormentoso, simplemente dijo que Finch nunca había llegado. Mabe, la menor, una muchacha con rostro de porcelana y una expresión perpetuamente atormentada, no dijo nada en absoluto. El sheriff, un hombre que había vivido toda su vida bajo la sombra de aquellas colinas, sabía bien que no debía insistir. Porque todos en el condado conocían el secreto de las hermanas Hargrave. Lo conocían, pero jamás lo mencionaban. Ellas nunca envejecían. Blackwood Hollow no era solo un lugar. Era un pliegue del tiempo. Una arruga en la tela del mundo donde las reglas del hombre y de la naturaleza parecían doblarse. Para llegar allí había que dejar el camino principal y seguir el cauce de un arroyo que serpenteaba por un bosque tan denso que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Los árboles eran antiguos, con cortezas gruesas y retorcidas como la piel de un anciano, y crecían en espirales extrañas, antinaturales. Los lugareños lo llamaban el bosque torcido. Decían que el aire se volvía pesado al internarse, que la brújula giraba inútilmente y que el silencio era tan profundo que se sentía como una presión contra los oídos. Ese era el mundo que heredaron las hermanas Hargrave. Su cabaña, construida por su bisabuelo con los propios árboles del valle, se alzaba en un claro donde la hierba era de un verde antinatural incluso en el verano más seco. Y fue allí donde nació la leyenda. Todo empezó con susurros, como siempre ocurre con estas cosas. Un mercader ambulante que les vendía provisiones año tras año notó que mientras él ganaba canas y arrugas, las hermanas permanecían inmutables. Mabe, que había sido una joven de 16 años en 1860, seguía siendo una joven de 16 de enero de 1870. Ara, quizá de 21 cuando comenzó la guerra, seguía teniendo 21 una década después, con un rostro tan liso y sin marcas como una piedra de río. Era un milagro macabro, un secreto guardado por el aislamiento de las montañas. Eran hermosas, pero de una belleza estática y aterradora. Como 2 muñecas perfectas olvidadas en un estante, intactas ante el polvo y la decadencia de los años. La gente empezó a temerles, a verlas como algo distinto a lo humano. Eran una violación de la ley de Dios, un testimonio vivo de algo antiguo y maligno que dormía bajo la tierra de Blackwood Hollow. La desaparición de Thomas Fench no fue el comienzo de su historia. Fue solo el momento en que el mundo exterior,
fatalmente, se dio cuenta de ellas. Porque debes entender esto, el poder no siempre se anuncia con ejércitos y banderas. A veces, el poder se disfraza con la calma apariencia del conocimiento. En Cincinnati, a 100 millas al norte, existía una organización llamada la Sociedad Geológica y de Antigüedades del Valle de Ohio. En la superficie, era una institución respetable. Sus miembros eran ricos industriales, académicos prestigiosos de universidades del este y políticos con una influencia silenciosa y de gran alcance. Publicaban artículos sobre montículos funerarios nativos americanos y sobre las singulares formaciones mineralógicas de la cordillera Apalache. Eran hombres de ciencia, de progreso, pero su rostro público era una mentira cuidadosamente elaborada. En realidad, la sociedad era una orden secreta, un culto de élites obsesionado con un único y absoluto objetivo, la conquista de la muerte. No estudiaban la geología únicamente. Estaban buscando anomalías, lugares donde el velo entre la vida y la muerte era delgado. Perseguían leyendas rurales, investigaban cuentos populares de manantiales milagrosos y los comparaban con antiguos mitos de vida eterna. Sus archivos contenían no solo estudios geológicos, sino textos que en otra época habrían sido quemados, grimorios con rituales herméticos, fórmulas alquímicas y testimonios directos de fenómenos que desafiaban toda ciencia conocida. Durante 2 décadas, su enfoque se fue estrechando hasta concentrarse en una única y extraordinaria anomalía en el este de Kentucky, un lugar que en sus mapas internos no aparecía como Blackwood Hollow, sino como el Bloom. Ellos conocían a la familia Hargrave. Los habían estado observando durante generaciones. Para la sociedad, las hermanas no eran una simple curiosidad local. Eran una prueba viviente. Eran la clave. La desaparición de un topógrafo federal en ese terreno específico no fue un misterio para ellos. Fue una amenaza. Una complicación que ponía en riesgo exponer su secreto más vital a un mundo que consideraban demasiado ignorante para comprenderlo y demasiado indigno para poseerlo. No querían dañar a las hermanas. Querían poseerlas. Antes de Ara y Mabe estaban sus padres, Elías y Sarafina Hargrave. No eran personas amables. Eran carceleros. Vivían con una severidad paranoica aplastante. Sus vidas estaban dictadas por un conjunto de reglas que nunca explicaban. Su amor por sus hijas era indistinguible del amor que un carcelero siente por sus prisioneros. Las niñas tenían prohibido salir del valle, prohibido hablar con forasteros. Su educación consistía en aprender los nombres de las hierbas extrañas que crecían en el claro y en memorizar los ciclos de la luna. Su padre, Elías, era un hombre alto y silencioso que pasaba los días patrullando el perímetro del valle, siempre con un rifle en las manos. Su madre, Sarapina, era la guardiana del pacto, como lo llamaba. Todas las mañanas, desde que podían caminar, conducía a Ara y Mabe hasta un manantial escondido al fondo de la propiedad, un lugar donde el agua brotaba de una grieta en una roca cubierta de musgo. El agua era antinaturalmente fría, incluso en verano, y tenía un ligero sabor metálico. «Esta es vuestra herencia», susurraba Sarapina, obligándolas a beber de una taza de hojalata. «Esta es vuestra bendición y vuestra carga. Os mantendrá a salvo. Os mantendrá puras». Pero las niñas veían la verdad en los ojos de sus padres. No era una bendición. Era una jaula. Sus padres envejecían, pero de un modo extraño, desigual. Sus cuerpos se marchitaban, pero sus ojos permanecían brillantes, llenos de una energía frenética y desesperada.
Entonces, en el invierno de 1858, fueron encontrados muertos en sus camas, acostados lado a lado, con las manos entrelazadas. No había marcas en ellos, ni señales de lucha ni de enfermedad. Era como si simplemente se hubieran detenido. Los aldeanos que los encontraron dijeron que parecían cáscaras secas, como si toda la humedad hubiera sido absorbida. Ara y Maeve quedaron solas, las únicas herederas de un secreto que apenas comenzaban a comprender. El pacto ahora era suyo. El primer hombre que comprendió realmente la imposibilidad de las hermanas Hargrave fue un médico llamado Dr. Alastair Finch, no el topógrafo, sino su hermano mayor. En 1862, durante la guerra, Finch era médico del ejército de la Unión en un hospital de campaña cerca de Prestonburg. Maeve Hargrave, entonces una muchacha de unos 16 años, fue llevada allí con una grave herida en la pierna tras un accidente de caza. Finch quedó impresionado por su belleza etérea y su extraña resistencia silenciosa. Redujo el hueso, suturó la herida y anotó en su diario su extraordinaria capacidad de curación. El tejido cicatrizaba más rápido de lo que jamás había visto. Era un hombre de ciencia y registró la anomalía con fría curiosidad antes de pasar al siguiente soldado herido. 13 años después, en 1875, Finch tenía una exitosa consulta privada en Louisville. Fue llamado a una clínica rural para consultar un caso difícil, una joven que sufría lo que el médico local llamaba melancolía. Entró en la sala de examen y se quedó paralizado. Era Maeve Hargrave. No parecía haber envejecido ni un solo día desde la joven herida a la que había tratado más de una década antes. El mismo rostro sin arrugas, los mismos ojos atormentados, la misma juventud imposible. Ocultó su sorpresa, revisó sus antiguos diarios al regresar a casa y confirmó la verdad imposible. Un frío terror se instaló en su estómago. Aquello no era una simple curiosidad médica. Era una violación de la ley natural. Comenzó a hacer discretas indagaciones, hablando con ancianos de las montañas, reuniendo rumores y susurros. Aprendió sobre Ara, la hermana eterna que nunca abandonaba el valle. Aprendió sobre la propia tierra, el bosque extraño, el miedo que inspiraba. Decidió actuar, llevar aquel prodigio científico a la atención del mundo. Escribió una carta a un colega en Harvard exponiendo su descubrimiento. Nunca tuvo la oportunidad de enviarla. 2 días después, el Dr. Alastair Finch desapareció de su casa en Louisville. Su despacho fue hallado revuelto, pero no faltaba nada de valor. Solo habían desaparecido sus diarios, sus notas sobre el caso Hargrave y la carta sin enviar. Un rumor susurrado entre los estudiantes de medicina que lo admiraban afirmaba que hombres en un carruaje oscuro, sin marcas, habían sido vistos frente a su casa la noche en que desapareció. No eran agentes de la ley, eran recolectores. Ara Hargrave era la verdadera guardiana de Blackwood Hollow. Si el manantial era la fuente de su maldición, ella era su suma sacerdotisa. Maeve era la prueba viviente, el artefacto perfecto e inmutable. Pero Ara era la voluntad, la ejecutora. Se movía con una intensidad contenida, vigilante, con una mirada que no dejaba escapar nada. Con los años, había cultivado el miedo de la comunidad local como un jardín bien cuidado. Comprendía que el poder, para gente como ellas, no crecía del amor, sino del misterio y el terror. Nunca amenazaba directamente a nadie, pero no le hacía falta. Si el ganado de un granjero se aventuraba demasiado cerca del bosque retorcido, lo encontraban días después, con los cuerpos extrañamente desecados, como si cada gota de humedad hubiera sido drenada. Si un vecino curioso intentaba espiar el valle,
lo aquejaba una repentina e inexplicable enfermedad consumidora. Estos sucesos nunca se relacionaban directamente con Ara, pero el mensaje era claro: mantente alejado. Ese mismo miedo era también su principal herramienta de control sobre Maeve. Ella era la frágil, la que anhelaba el mundo más allá de los árboles. Soñaba con envejecer, con tener hijos, con sentir el simple y honesto paso del tiempo sobre su piel. Pero Ara pintaba el mundo exterior como un lugar de horrores, un sitio donde los hombres las cazarían, las encerrarían, las diseccionarían como animales para robar su secreto. Te arrancarán la piel para ver por qué no te marchitas, le susurraba a Maeve en plena noche. Te abrirán los huesos para encontrar la médula de tu juventud. Aquí, en este valle, estamos a salvo. Aquí somos reinas de este pequeño reino. Allá afuera, somos monstruos. Era una prisión psicológica hecha de amor y de terror. Y durante años, fue suficiente. Ara no solo protegía el secreto de su inmortalidad. Protegía una realidad que había construido con esfuerzo, un mundo donde su maldición podía confundirse con una corona. Sin embargo, la desaparición de un empleado federal es un asunto que el gobierno no toma a la ligera. Cuando la investigación del sheriff local no produjo más que cuentos populares y un silencio temeroso, el caso escaló. La Agencia Nacional de Detectives Pinkerton de los Estados Unidos fue contratada por el Departamento del Interior para encontrar a Thomas Finch o al responsable de su desaparición. Y el agente que enviaron era un hombre diseñado a la perfección para atravesar la niebla del mito y la superstición. Su nombre era Silas Cain. Cain no era un hombre dado a fantasías. Había sido oficial de inteligencia de la Unión, alguien que había visto lo peor de la naturaleza humana en los campos de Antietam y Gettysburg. Creía en la evidencia, en el motivo y en la predecible avaricia fundamental de los hombres. Veía el mundo en blanco y negro, como una serie de problemas que podían resolverse con lógica y, cuando era necesario, con fuerza. Llegó al pequeño pueblo de Redemption, Kentucky, con un traje de ciudad y una mirada analítica y fría que incomodaba profundamente a los lugareños. Leyó el informe del sheriff y se burló de las menciones sobre bosques antinaturales y mujeres sin edad. Para él, era un caso simple. Un funcionario del gobierno, probablemente considerado portador de dinero, se había cruzado con alguna familia degenerada de la zona que lo había robado y asesinado. Las hermanas Hargrave eran sus principales sospechosas. Las historias sobre ellas eran histeria e ignorancia endogámica, un conveniente velo de superstición para ocultar un crimen brutal y común. Él estaba allí para encontrar un cuerpo y a un asesino, no para perseguir fantasmas entre los árboles. No tenía idea de que era un hombre de lógica caminando en un escenario preparado por la locura. Un peón en un juego cuyas reglas estaban escritas en un lenguaje que jamás podría comprender. Él creía que era el cazador. Pero en Blackwood Hollow, todo era presa. Silas Cain comenzó su investigación de la única manera que sabía, aplicando presión. Empezó en el pueblo de Redemption, en el polvoriento salón que servía como centro social. Cuestionó al cantinero, al herrero, a los pocos tramperos encallecidos que pasaban las tardes bebiendo. Y se encontró con un muro. No era un muro de hostilidad abierta, sino algo mucho más inquietante, un muro de silencio educado, impenetrable. Cuando mencionaba el nombre Hargrave, los hombres encontraban de repente sus vasos vacíos, sus quehaceres urgentes. Sus ojos se desviaban, no hacia él, sino más allá de él, hacia la oscura línea de montañas que dominaba el horizonte. Hablaban en términos vagos y temerosos sobre Blackwood Hollow. Era tierra inquieta. Era un lugar donde uno no debía ir a buscar problemas.
Un anciano, con la lengua suelta por el whisky, tomó a Caín del brazo y le susurró: «Esas muchachas no están bien. El diablo cuida su propio jardín, y ese valle es su parcela». Pero el miedo no era solo hacia las hermanas. Caín comenzó a oír susurros sobre otro grupo, mucho más tangible y, en cierto modo, más aterrador: los hombres de la sociedad. Se los describía como hombres adinerados de la ciudad que llegaban en elegantes carruajes negros sin insignias. Nunca entraban al pueblo. Iban directamente al Hallow, a veces se quedaban un día, a veces una semana. Pagaban sus provisiones con monedas de oro y no hablaban con nadie. Los lugareños creían que tenían algún tipo de pacto oscuro con las hermanas, un trato que mantenía al pueblo a salvo siempre que nadie se entrometiera. Caín descartó esto como más folclore, quizás una banda de destiladores clandestinos o falsificadores que usaban la reputación de las hermanas como escudo. Aún no podía ver que los dos hilos del misterio, las mujeres que no envejecían y los hombres silenciosos de negro, estaban tejidos en un tapiz de conspiración cuyo borde apenas empezaba a rozar. Frustrado por el silencio del pueblo, Silas Kent decidió confrontar el misterio en su corazón. Cabalgó hacia Blackwood Hollow en solitario, ignorando las advertencias temerosas del mozo de cuadras que le alquiló el caballo. La transición fue inmediata y profundamente inquietante. Al entrar en el bosque retorcido, los sonidos familiares del bosque, el canto de los pájaros, el crujir de las ardillas, se apagaron. Cayó un silencio pesado y opresivo, roto solo por el galope de su caballo y los latidos de su propio corazón. El aire se volvió frío y húmedo, y trajo un extraño aroma terroso, como de tumba recién abierta. Los árboles mismos parecían retorcerse, sus ramas entrelazándose arriba hasta formar un dosel asfixiante que ocultaba el sol. Se sintió, escribió más tarde en sus apuntes, como si el bosque estuviera consciente, como si él fuera una infección y el bosque intentara exprimirlo. Cuando finalmente llegó al claro, el estallido de un verde vibrante lo sorprendió. La cabaña parecía bastante normal, pero las dos mujeres en el porche eran cualquier cosa menos eso. Ara estaba de pie cuando él se acercó, con la mano apoyada en un hacha de madera. Su belleza era severa, casi clásica, pero sus ojos guardaban una quietud antigua y escalofriante. Eran ojos de depredador. Maeve estaba sentada en una mecedora, sus movimientos pequeños y furtivos, como un pájaro asustado. Su rostro era el de una adolescente, pero era una máscara. Detrás de esos rasgos juveniles, Caín vio un cansancio profundo y terrible, el desgaste de un alma que ha vivido demasiado. «Estás invadiendo», dijo Ara, su voz baja y firme. No fue una advertencia. Fue una afirmación de hecho. Caín se presentó y explicó su propósito. Observó a Maeve mientras hablaba y vio un destello de algo en sus ojos. No era miedo, sino una chispa desesperada y fugaz de esperanza. Desapareció tan rápido como apareció, apagada por una mirada aguda de su hermana mayor. En ese momento, la teoría de Caín sobre un simple asesinato comenzó a desmoronarse. Esto era otra cosa por completo. Estaba de pie sobre un suelo profano. La visita de Caín al Hallow no pasó inadvertida. La sociedad tenía ojos por todas aquellas colinas. Los hombres del lugar cobraban bien por la información. La noticia de que un detective de los Pinkerton estaba involucrado llegó a la sede en Cincinnati en cuestión de un día. No podían arriesgarse a que una investigación federal quitara el velo sobre su secreto más vital. Necesitaban controlar la situación para desviar a los Pinkerton de la verdad o, si era necesario, eliminarlo. Despacharon a su operativo más eficaz, un hombre que se movía por el mundo con la letalidad silenciosa de una enfermedad.
Su nombre era el de Dr. Alastair Finch, no el médico de Louisville, sino un hombre que había adoptado ese nombre e identidad tras su retirada. Este nuevo Finch era un maestro del engaño. Era historiador, folclorista, arqueólogo, lo que la ocasión requiriera. Llegó a Redemption no en un carruaje negro, sino en la diligencia pública, vestido como un académico viajero. Se presentó con Caín en el hotel, mostrando una sonrisa cálida y desarmante y una fascinante historia de cubierta. Afirmó que investigaba el folclore de los Apalaches para un libro y que había oído relatos fascinantes sobre las hermanas inmortales de Blackwood Hollow. Propuso que trabajaran juntos. Tú, señor Caín, eres un hombre de hechos, dijo Finch, con voz lisa como madera pulida. Yo soy un hombre de historias. Tal vez entre los dos podamos desentrañar este rompecabezas. Tú buscas a un asesino. Yo busco una leyenda. Nuestros caminos pueden llevar al mismo destino. Caín, a pesar de su sospecha innata, quedó intrigado. Finch era inteligente, elocuente y parecía poseer una gran cantidad de conocimientos locales. Lo vio como un posible recurso, una herramienta para abrir las bocas cerradas del pueblo. No tenía forma de saber que estaba estrechando la mano de la araña que había tejido la red en la que él estaba atrapado. Finch no estaba allí para ayudarle a encontrar la verdad. Estaba allí para convertirse en su sombra, para monitorear cada uno de sus movimientos y asegurarse de que los secretos del Bloom quedaran enterrados. La fuente, el pacto, la bendición en la carga. Estas eran las palabras que las hermanas Hargrave se susurraban en la oscuridad. ¿Pero qué era? En lo profundo del bosque, detrás de su cabaña, oculto por un matorral de espinas y un velo de musgo colgante, estaba la entrada a una cueva poco profunda. No era una gran caverna, más bien como una garganta que conducía a las entrañas de la tierra. Dentro, el aire era tan frío que podías ver tu aliento, y las paredes estaban húmedas con un extraño mineral débilmente fosforescente que emitía un resplandor etéreo verdoso. En el corazón de esta pequeña gruta estaba el manantial. El agua no brotaba del suelo. Lloraba directamente de una oscura fisura en la roca, como si la propia montaña sangrara. Este era el corazón de Blackwood Hollow, el motor de su corrupción. Elías y Sarapina habían enseñado a sus hijas que el manantial era un regalo de Dios, un Edén privado. Pero Ahara, en sus largos e inmutables años, había llegado a una conclusión diferente. Lo había observado, estudiado. Sabía que el agua nunca se congelaba, ni siquiera en las noches más frías del invierno. Sabía que los animales que bebían de ella se volvían antinaturalmente agresivos y vivían mucho más allá de su vida normal antes de que sus cuerpos simplemente cedieran, colapsando en cadáveres desecados. Comprendía que el manantial no solo detenía el envejecimiento, alteraba fundamentalmente la biología de todo lo que lo consumiera. Creaba un estado de perfecta e interminable estasis celular. Era una fuente de juventud, sí, pero también un veneno. Conservaba el cuerpo, pero sospechaba que atrapaba el alma. Ofrecía vida sin fin, pero exigía un precio terrible, la imposibilidad de vivir realmente. Era una eternidad estancada, una prisión perfecta y brillante a nivel celular. Silas Khan era un hombre meticuloso. No solo investigaba a las personas, sino también el espacio que dejaban atrás. Viajó a Louisville para indagar en la vida del agrimensor desaparecido, Thomas Finch. Y al hacerlo, tropezó con la trágica y olvidada historia de su hermano, el médico Alastair Finch. Haciéndose pasar por agente de seguros, Caín obtuvo acceso al consultorio del doctor, abandonado hacía años y sellado como parte del caso sin resolver. Escondido bajo una tabla del suelo,
pasado por alto por el equipo de limpieza de la sociedad, halló un pequeño diario encuadernado en cuero. Las últimas entradas eran un descenso frenético y aterrador hacia la obsesión científica. Caín se sentó en la polvorienta y silenciosa habitación, leyendo a la luz de una vela mientras la elegante caligrafía del doctor se desmoronaba en un garabato desesperado. Finch escribió sobre Med Hargrave, sobre la imposible estasis cronal que había presenciado. Teorizó sobre la Tierra misma, especulando acerca de una radiación localizada o algún elemento geológico desconocido que pudiera ser el responsable. Describió una relación simbiótica, una teoría escalofriante, que las hermanas no solo vivían de la tierra, sino que eran una parte integral de ella, como el fruto de un árbol envenenado. Creía que sus cuerpos se habían convertido en filtros vivientes para una fuerza que no podía nombrar. La entrada más perturbadora fue la última, escrita la noche en que desapareció. «He cometido un terrible error», escribió. «Hablé de esto con un colega de la sociedad, un hombre que pensé era un amigo. No compartía mi curiosidad científica. Sus ojos tenían el fuego de un fanático. No hablaba de descubrimiento, sino de adquisición. Ellos no quieren estudiar el milagro. Quieren consumirlo. No son científicos. Son carroñeros con ropajes de eruditos. Temo que vienen por mí. Y que Dios ayude a las chicas del Hallow, porque vienen por ellas también». Caín finalmente tenía un nombre para la organización en las sombras que perseguía este caso, la Sociedad. Y sabía que su amigable compañero, el folclorista, era uno de ellos. La casa había cambiado. Ya no buscaba solo a un asesino. Estaba de pie entre un par de mujeres extrañas y malditas y una sociedad secreta de hombres poderosos que querían despedazarlas para descubrir el secreto de la vida eterna. ¿Puedes imaginar lo que debe ser estar atrapada en el cuerpo de una chica de 17 años durante décadas? Mientras Sahara había abrazado su papel de carcelera, Maeve se estaba asfixiando lenta y silenciosamente. Para ella, la inmortalidad no era una corona. Era un tormento constante, un grito interminable. Veía cómo las estaciones cambiaban, cómo el mundo seguía adelante, pero ella permanecía congelada. Una fotografía en un mundo vivo. Cada día miraba al espejo y veía el mismo rostro. La misma chica, mientras en su interior una mujer gritaba por salir. El peaje psicológico era inmenso. Sentía un profundo desapego, una irrealidad, como si fuera un fantasma que rondaba su propia vida. Anhelaba las experiencias humanas más simples. Una arruga ganada por la risa. Una cana que marcara el paso de un año. La suave pendiente hacia la vejez. Estas eran las cosas que su maldición le negaba. Su relación con Sahara se había convertido en una danza compleja de dependencia y resentimiento. Ella amaba a su hermana, su única compañera en aquella jaula dorada, pero también la odiaba por ser su guardiana más celosa. Las advertencias constantes de Sahara, sus historias sobre el monstruoso mundo exterior, mantenían a Maeve paralizada de miedo. Pero una pequeña parte desafiante de su alma se negaba a morir. Fue esa parte la que miró a Silas Kent con un destello de esperanza. Él fue el primer forastero en atravesar sus muros en años. La primera persona que no era parte de la sofocante mitología del Hallow. Él era real. Era una oportunidad. No sabía si era un salvador o una amenaza, pero sabía con una certeza que la aterrorizaba que él era el principio del fin. El estanque inmóvil de Blackwood Hollow estaba a punto de romperse y una parte secreta de Maeve daba la bienvenida a la tormenta que se avecinaba, incluso si significaba su propia destrucción.
La farsa entre Salas Ken y el hombre que se hacía llamar Finch se volvía cada vez más delgada. Caín sabía quién era y Finch sabía que él lo sabía. El juego había entrado en una fase nueva y más peligrosa. Dejando a Finch con sus engaños en el pueblo, Caín cabalgó de regreso a Blackwood Hollow. Pero esta vez, no como acusador, sino como un posible aliado. Necesitaba comprender la verdad desde la fuente. Encontró a Aara sola, partiendo leña con una fuerza fluida y entrenada. Le expuso lo que sabía, el doctor desaparecido, el diario oculto, la sociedad. Le dijo que sabía que no eran simples asesinas. Le dijo que creía que estaban en peligro. Por primera vez, Caín vio una grieta en la armadura de fría hostilidad de Aara. Ella se apoyó en su hacha, con los nudillos blancos, y lo estudió con una intensidad que parecía desnudarle el alma. «No tienes idea en lo que te has metido», susurró con voz apenas audible. «¿Crees que esto es por tierras o dinero? ¿Crees que solo son hombres que buscan poder?» Finalmente le contó una parte de la verdad. Una historia transmitida en su familia durante generaciones. El manantial, explicó, no era una fuente. Era una semilla, el remanente de algo que había caído de las estrellas incontables milenios atrás, incrustándose en lo profundo de la tierra. Su familia no lo había descubierto. Él los había llamado, atrayéndolos al Hollow. Ellos eran sus guardianes, sus custodios, unidos por sangre a protegerlo. La sociedad escupió la palabra como veneno. Ellos no quieren estudiarlo. Quieren despertarlo. Lo adoran como a un dios, una inteligencia dormida que ofrece inmortalidad a sus acólitos. Creen que nosotras, mi hermana y yo, somos la llave para desatar todo su poder. Piensan que nuestra sangre consagrará sus rituales. La miró a los ojos, que ardían con un fanatismo que reflejaba el mismo del que hablaba. Son un culto, lo advirtió, y su evangelio es la vida eterna. Quemarán el mundo entero para obtener lo que hay en esa cueva. Mientras Caín aprendía la aterradora verdad de Aara, Finch ponía en marcha las piezas finales de su plan. Su fachada académica ya no era necesaria. El tiempo de la sutileza había terminado. Esa noche, un convoy de 4 carruajes negros indistintivos se adentró en los bosques fuera de Redemption. Se movían con silenciosa precisión militar. Los hombres que descendieron no eran académicos. Eran hombres de rostro duro, vestidos con trajes oscuros, sus expresiones vacías, sus movimientos fríos y calculados. Eran los ejecutores de la sociedad, su ejército privado. Finch había llegado a una conclusión sombría: la investigación de Caín era un catalizador. Se estaba acercando demasiado y su presencia había vuelto la situación impredecible. La sociedad ya no podía limitarse a observar. El riesgo de exposición era ahora mayor que el riesgo de una acción directa. El objetivo había cambiado de observación a extracción. Finch dio la orden. Aseguren el Hollow. Aíslen a los sujetos. Recuperen el material de la fuente. No estaban allí para herir a las hermanas. No todavía. Eran artefactos vivientes, demasiado valiosos para dañarlos. Pero cualquiera más, cualquier obstáculo, debía ser eliminado permanentemente. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas y sangrientas sombras a través del bosque retorcido, los hombres de la sociedad comenzaron a moverse, formando un perímetro alrededor del Hollow. Cortaron el sendero del arroyo, la única vía de entrada o salida. Eran una fuerza silenciosa y disciplinada, un ejército moderno asediando una fortaleza medieval. Dentro de la cabaña, Aara sintió el cambio en el aire.
Un cambio en la presión familiar del silencio del Halo. Los pájaros habían dejado de cantar. El viento contenía la respiración. El silencio que la había acompañado toda su vida estaba a punto de ser reemplazado por la realidad brutal del ruido y la violencia. La larga y solitaria guardia de la familia Hargrave había terminado. La guerra por la eternidad estaba a punto de comenzar. El asedio de Blackwood Hollow fue una cosa de paciencia psicológica escalofriante. Finch y sus hombres no asaltaron la cabaña. Conocían el terreno, las leyendas. Sabían que el Hollow en sí mismo era una especie de arma, y no tenían intención de caer en su trampa. En su lugar, aplicaron una presión lenta, sofocante. Al anochecer, comenzaron a aparecer faroles entre los árboles, un anillo de ojos fríos e inmutables rodeando el claro. No hubo gritos, ni exigencias, solo la presencia silenciosa e inquietante de decenas de hombres esperando. Silas Cain, atrapado dentro de la cabaña con las dos hermanas, sintió una especie de admiración profesional por la táctica, incluso mientras un escalofrío de pavor le recorría la espalda. Aquello no era una turba. Era una fuerza disciplinada. Revisó su viejo revólver Colt. 6 balas. Ahara estaba de pie junto a la ventana, su rostro tallado en piedra, sosteniendo el largo rifle de su padre. Maeve se acurrucaba junto al hogar frío, su cuerpo temblando incontrolablemente. La noche se alargaba. Los únicos sonidos eran los crujidos de la vieja madera de la cabaña y la respiración entrecortada de Maeve. Esa era la estrategia de Finch, dejar que el aislamiento y la amenaza invisible hicieran el trabajo por él. Reducir el mundo cuidadosamente construido de las hermanas hasta el tamaño de esa pequeña habitación. Dejar que su miedo madurara hasta quebrarlas. Caín comprendió que no era solo un asedio físico. Era mental. Finch no solo buscaba capturar a las hermanas, buscaba desmantelar su voluntad de resistir, hacerlas sentir tan completamente aisladas del mundo que la rendición pareciera la única opción lógica. Pero Finch había subestimado a Ahara. Ella no era una mujer normal. Había nacido en una jaula, había vivido toda su vida sitiada por el propio tiempo. La paciencia y el aislamiento eran el aire que respiraba. No se rompería. Lucharía. A medida que la noche se hacía más profunda, la atmósfera dentro de la cabaña se volvía densa de un miedo no dicho. Fue Maeve quien finalmente rompió el silencio, su voz un susurro ahogado. Deberíamos darles lo que quieren, Ahara. Tal vez puedan ayudarnos. Tal vez puedan arreglar esto. Ahara se apartó de la ventana, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Ellos no arreglan las cosas, siseó. Las desarman. Fue entonces, con Caín como su confesor involuntario, cuando Ahara finalmente reveló la historia secreta de su familia y de sus perseguidores. Explicó que la sociedad había sido fundada a finales del siglo XVII por un grupo de alquimistas y místicos europeos que habían seguido rumores sobre las extrañas energías del Nuevo Mundo. Habían descubierto indicios del manantial a través de antiguas leyendas nativas americanas, relatos de una enfermedad sin edad que afligía a un valle sagrado. El primer Hargrave, un miembro desencantado de aquel grupo original, se había separado, convencido de que la fuente debía protegerse, no explotarse. Se estableció en el hueco, convirtiéndose en su primer guardián. Durante 200 años, las dos facciones habían estado atrapadas en una guerra fría. Los Hargrave, transmitiendo el deber de padres a hijos, vivían en una vigilancia aislada. La sociedad creció en riqueza e influencia, sus métodos se volvieron más sofisticados, su paciencia infinita.
Habían intentado tomar el manantial por la fuerza en tiempos del bisabuelo de Ahara y habían sido repelidos no por las armas, sino por el propio hueco. La tierra, explicó, era sensible de algún modo. Resistía la intrusión. Aprendieron, dijo Ahara, bajando la voz. Aprendieron que no pueden simplemente tomar la fuente. Debe ser entregada. Requiere una llave, un sacrificio voluntario de la sangre ligada a ella. Miró a Mabe y Caín finalmente entendió la verdadera y aterradora naturaleza del plan de la sociedad. No solo querían a las hermanas. Necesitaban que una de ellas fuera participante voluntaria en un ritual de sangre y agua para girar la llave que desbloquearía el poder del manantial para ellos. Con la cabaña rodeada y la huida por el bosque imposible, Caín vio solo una opción, ir hacia abajo. Preguntó si había otra salida. ¿Un sótano? ¿Un túnel? Los ojos de Ahara se desviaron hacia las toscas tablas del suelo en la esquina de la habitación. Juntos las levantaron, revelando una abertura oscura y estrecha, con una desvencijada escalera que descendía hacia la tierra. El aire que subía era antiguo y frío, cargado con el olor de piedra húmeda y algo más. Un tenue matiz metálico, como de ozono. Dejando a Mabe arriba con instrucciones de vigilar las ventanas, Caín y Ahara descendieron al sistema de cuevas bajo la cabaña. Los túneles no eran obra del hombre. Eran lisos y tubulares, como si hubiesen sido perforados en la roca por alguna inmensa criatura prehistórica. De las paredes emanaba la misma débil fosforescencia verdosa que habían visto en el manantial, pulsando con una luz rítmica y lenta, como un corazón dormido. Lo más inquietante eran las tallas. Estaban en todas partes, cubriendo cada superficie de los túneles. Representaban patrones geométricos de complejidad imposible, galaxias en espiral y diagramas biológicos de criaturas que nunca habían caminado sobre la Tierra. Aquello no era el arte de ninguna cultura humana conocida. Era más antiguo, alienígena. En el centro de la red había una caverna, y en esa caverna, el manantial. Al verlo de cerca, Caín sintió un instinto primitivo, una sensación visceral de que aquello estaba profundamente mal. El agua no reflejaba las paredes luminosas. Parecía absorber la luz, creando una piscina de perfecta oscuridad líquida. Ahara explicó que esos túneles eran su último recurso, una ruta de escape secreta que, según la leyenda familiar, conducía al otro lado de la montaña. Pero nadie la había usado en 100 años. Mientras buscaban el túnel de salida, el bajo zumbido palpitante que parecía emanar del manantial comenzó a intensificarse, la luz verde de las paredes creciendo en intensidad. La cueva estaba despertando. La presión psicológica del asedio estaba teniendo un efecto devastador en Mabe. Sola en la silenciosa y oscura cabaña, su mente comenzó a desmoronarse. Los años bajo el control de Ahara, el aislamiento sofocante, su desesperado anhelo por una vida normal, todo se condensó en un solo pensamiento frenético: rendirse. Comenzó a ver a Finch y a sus hombres no como una amenaza, sino como salvadores. Las historias de Ahara no eran más que eso, cuentos para mantenerla atrapada. Aquellos eran hombres de ciencia. Seguramente podrían comprender su condición, quizá incluso revertirla. Ofrecían una salida del hueco, una salida de su maldito cuerpo inmutable. Su esperanza, nacida con la llegada de Silas Caín, se había retorcido en un plan desesperado e irracional. Se convenció de que si podía hablarles, explicarles su sufrimiento, ellos la ayudarían. Les entregaría el manantial, la cueva, lo que quisieran a cambio de libertad. En un momento de puro pánico, descorrió el cerrojo de la puerta de la cabaña y corrió hacia el claro, con las manos levantadas.
Deténganse. Gritó hacia la oscuridad, hacia el anillo de faroles. Yo los ayudaré. No nos hagan daño. Antes de que pudiera dar más de unos pasos, Ahara, que había escuchado el crujido de la puerta desde la entrada de la cueva, se movió con cegadora rapidez. La embistió, arrastrándola de vuelta al interior de la cabaña entre patadas y gritos. El vínculo fraternal, lo único que las había sostenido en sus largas y solitarias vidas, se quebró en ese instante. Necia. Sollozó Ahara, sujetando a su hermana contra el suelo. Te sacrificarías por una fantasía. Esto no es vida, chilló Maeve entre lágrimas. Es una tumba. Prefiero morir antes que pasar un día más como tu muñeca de porcelana perfecta. La confianza entre ellas se rompió, reemplazada por heridas crudas y dolorosas de resentimiento y traición. Finch, observando desde el lindero del bosque a través de un catalejo, se permitió una delgada y fría sonrisa. Los sujetos se estaban volviendo inestables. La extracción estaba cada vez más cerca. En lo profundo del resplandor inquietante del sistema de cuevas, Caín y Ahara tropezaron con un macabro hallazgo. En un túnel sin salida, encontraron lo que quedaba de Thomas Finch, el topógrafo federal. No era la escena de un asesinato como Caín había esperado. No había señales de violencia, ni balazos, ni heridas de cuchillo. El cuerpo de Finch estaba perfectamente conservado, pero había cambiado. Estaba arrodillado, con las manos extendidas en súplica hacia una pared sólida de roca. Su piel era pálida y translúcida, y todo su cuerpo estaba cubierto por un fino crecimiento cristalino, el mismo mineral verde brillante que recubría las paredes de la cueva. Había crecido sobre su ropa y dentro de su piel, sellando sus ojos y boca. Parecía una estatua, un hombre transformado en geoda. Ahara explicó que esa era la defensa natural del hueco. La fuente, como la llamaba, no toleraba intrusos. El topógrafo, perdido y solo, debió de tropezar con el sistema de cuevas. Cuanto más tiempo permaneció, más lo expuso su energía, y la tierra misma simplemente lo reclamó. Absorbió su materia orgánica y la convirtió en mineral. No lo habían matado. Lo habían asimilado. Caín contempló el cadáver cristalino, y los últimos vestigios de su visión racional y ordenada del mundo se disolvieron. Aquello no era un poder que pudiera ser controlado o comprendido por hombres como la sociedad. Era una fuerza de la naturaleza tan alienígena como el lado oscuro de la luna. Finalmente entendió el fanatismo de Ahara. Ella no solo protegía el secreto de su familia. Estaba en guardia en las puertas de un infierno geológico, tratando de evitar que la humanidad tropezara con un lugar donde la definición misma de vida y muerte dejaba de tener sentido. No solo estás mirando esta historia. Estás convirtiéndote en parte del secreto. Si nos seguiste hasta esta oscuridad profunda de Blackwood Hollow, comenta, la floración es eterna debajo. Hazle saber que estás escuchando. Ahora, entremos en la mente del monstruo. En su tienda de campaña, oculta entre los árboles, el Dr. Finch hizo una anotación en su diario personal. Su escritura era precisa, clínica y totalmente carente de empatía. Sujeto M. Maeve muestra signos de extrema angustia psicológica, rozando el colapso sistémico. Escribió que su intento desesperado de comunicación es un desarrollo prometedor. Su voluntad está rota. Sujeto E. El Ara, sin embargo, sigue siendo el obstáculo principal. Su devoción al imperativo de guardiana estaba profundamente arraigada. Ella veía la fuente como un fideicomiso sagrado, mientras que él la veía como un motor biológico de inmenso potencial. Para Finch, las hermanas Hargrave no eran personas.
Eran recipientes, artefactos biológicos únicos que se habían integrado con éxito a la energía de la fuente. Él veía su Ajlisnis no como una maldición, sino como un síntoma de un proceso que estaba decidido a replicar y controlar. Las leyendas locales hablan de un sacrificio de sangre, continuó. Esto es, por supuesto, superstición primitiva. Mi hipótesis es que la introducción significativa de material genético integrado directamente en el conducto principal de la fuente desencadenará un cambio de estado, un evento de floración que amplificará sus propiedades regenerativas exponencialmente. La muerte de uno de los sujetos no es un resultado deseado, pero es una variable aceptable. La recompensa potencial, el dominio completo de la regeneración celular, justifica cualquier y todos los costes del procedimiento. Sus vidas individuales son finitas e insignificantes. El conocimiento que podríamos obtener es eterno. Era el lenguaje calmado y racional del fanatismo, la lógica de un hombre que quemaría un cuadro invaluable solo para analizar la composición química de sus cenizas. En su mente, no era un monstruo. Era un pionero, y las hermanas eran simplemente la materia prima para su gran obra. La fractura del vínculo entre las hermanas fue la oportunidad que Finch había esperado. Bajo la cobertura de la oscuridad pre-dawn, sus hombres usaron un ariete para derribar la endeble puerta de la cabaña. El asalto fue rápido y brutal. Caín disparó su revólver 2 veces, derribando a uno de los intrusos antes de ser abrumado, golpeado hasta perder el conocimiento con la culata de un rifle. Los hombres agarraron a Maeve, que luchaba y sollozaba, arrastrándola hacia la entrada de la cueva. Ahara peleó como un animal acorralado, pero no pudo contra su número. Mientras la sujetaban en el suelo, vio a Finch entrar en la cabaña, con una expresión de triunfo calmado en el rostro. Se arrodilló junto a ella. «Se acabó, Ahara», dijo suavemente. «La larga y absurda vigilia de tu familia ha terminado. El progreso lo exige». En ese momento, viendo cómo arrastraban a su aterrorizada hermana hacia el resplandor de la cueva, algo dentro de Ahara se rompió. O quizá algo finalmente se forjó. Comprendió que no podía salvar a Maeve. No podía salvarse a sí misma y no podía derrotarlos, pero podía negarle su premio. Con un súbito y desesperado estallido de fuerza, se liberó de los hombres que la sujetaban, no corriendo hacia la puerta, sino hacia la enorme chimenea de piedra que dominaba la pared principal de la cabaña. Detrás de ella, su padre siempre le había dicho, estaba la clave de bóveda, una única piedra de carga que sostenía la delicada arquitectura de la caverna debajo. Era un protocolo de tierra quemada, para un día como este. Si no honras el pacto, resonó la voz de su padre en su memoria, entonces debes deshacer el templo. Usando un pesado hierro, Ahara golpeó la piedra clave con toda su fuerza. Un profundo y gruñido crujido resonó desde debajo del suelo, y toda la cabaña tembló violentamente. Una nube de polvo antiguo estalló de la entrada de la cueva. Había tomado su decisión. No permitiría que tuvieran a su Dios. Lo enterraría, y a todos ellos, en el corazón de la montaña. La montaña gritó. Un profundo rugido de trituración reverberó desde la tierra mientras el sistema de cuevas comenzaba a colapsar sobre sí mismo. La luz verde resplandeciente en los túneles parpadeó y murió, sumiendo todo en la oscuridad absoluta. Los hombres de Finch, completamente sorprendidos, entraron en pánico. La fuerza disciplinada se disolvió en una multitud aterrorizada. Algunos fueron aplastados instantáneamente por rocas caídas. Otros, incluyendo al propio Finch, quedaron atrapados en la cámara principal que colapsaba junto al manantial lloroso. En medio del caos, Caín recuperó la conciencia, con la cabeza latiendo.
Vio a Ahara, su rostro severo y decidido, tirando de una puerta secreta escondida detrás de un tapiz en la pared. «Por aquí», gritó por encima del rugido. «Es nuestra única oportunidad». Tomó a la atónita y sollozante Maeve, arrastrándola hacia la abertura, que revelaba otro túnel mucho más pequeño y antiguo. Caín tropezó tras ellas, su visión borrosa. Se internaron en el estrecho pasaje justo cuando el suelo de la cabaña cedía. Toda la estructura colapsó en el sumidero recién formado donde antes estaba la caverna principal. Avanzaron a tientas por la asfixiante oscuridad del túnel de escape, guiadas solo por la memoria de Ahara y el tacto de las frías paredes de piedra. Detrás de ellas, podían escuchar los últimos gemidos de muerte de la montaña mientras toneladas de roca se desplazaban, sellando el sistema principal de cuevas para siempre. Horas después, emergieron cubiertas de tierra y sangre en una pendiente remota e irreconocible al otro lado de la cresta. Miraron hacia donde había estado su hogar. No había nada. Blackwood Hollow, el bosque retorcido, la cabaña, el manantial, todo había sido engullido por la tierra. La fuente había desaparecido. Los hombres de la sociedad se habían ido. La larga y maldita historia de los guardianes Sargrave había terminado en un cataclismo de roca y oscuridad. Eran libres, pero no tenían idea de lo que realmente costaría esa libertad. Los días inmediatos después del desastre fueron un borrón de supervivencia. Silas Cain, cuya identidad de Pinkerton ahora era una carga, condujo a las hermanas lejos de las montañas, moviéndose solo de noche y evitando pueblos y caminos. El colapso del Hollow había sido tan total que se registró como un pequeño terremoto en la lejana Cincinnati. La explicación oficial se convirtió en un desastre natural, un sumidero que se había tragado todo un valle. La sociedad, con sus profundas conexiones, se aseguró de que esta narrativa se mantuviera. Borraron discretamente cualquier registro de su operación, de sus hombres, del Dr. Finch. Era más fácil dejar que el mundo creyera que un pedazo de tierra había desaparecido que admitir la existencia de su obsesión centenaria. Para las hermanas, el silencio del mundo exterior era ensordecedor. Tras una vida entera en el profundo silencio del Hollow, el ruido de un tren lejano, de un pueblo bullicioso, era un asalto constante. Eran refugiadas en su propio tiempo, acechadas por el hogar que habían amado y odiado a la vez. Ahara estaba sombría y retraída. Una reina sin reino, una sacerdotisa sin Dios. El propósito que había definido toda su existencia había sido destruido por su propia mano. Maeve, por otro lado, se encontraba en un estado de euforia aturdida y frágil. Estaba aterrorizada, pero también era libre. El peso del pacto, el ritual diario del manantial, había desaparecido. Cada nueva vista, cada nuevo sonido, era un milagro para ella. Encontraron refugio en una pequeña pensión anónima en una ciudad vasta e indiferente. Caín usó el último de su dinero para asegurarles una habitación y comprarles ropa simple y desconocida de ciudad. Las observaba mientras trataban de navegar este nuevo mundo. Ahara, que veía peligro en cada sombra, y Maeve, que veía maravilla en las cosas más simples. El silencio de la sociedad era inquietante. Caín sabía que no se rendirían tan fácilmente. Una organización tan paciente, tan poderosa, no simplemente olvida. No estaban siendo cazadas. Todavía no. Estaban siendo observadas. El juego no había terminado. El tablero solo se había reiniciado. Aproximadamente 3 meses después de su escape, en la gris y anónima quietud de su apartamento en la ciudad, ocurrió el primer verdadero milagro. Maeve se estaba peinando su largo cabello oscuro frente a un pequeño espejo agrietado.
Se detuvo, la mano temblando, y se inclinó más cerca. Allí, en su sien, había un solo e inconfundible cabello plateado. Una cana. Era un defecto, una pequeña marca de imperfección y decadencia. Y era lo más hermoso que había visto en su vida. Emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad risa. «Mira, Ara», susurró, su voz llena de una reverencia casi religiosa. Ara vino y se paró detrás de ella. Vio el cabello plateado, y su rostro palideció. No vio un milagro, sino la primera grieta en la represa, la primera señal de la inundación venidera. Para Maeve, ese solo cabello era una promesa. La promesa de cambio, de progreso, de un fin. Significaba que el control del manantial finalmente estaba verdaderamente roto. Significaba que podía vivir y, algún día, podía morir. Estaba eufórica. Lágrimas de alivio puro corrían por su rostro. Pero para Ara era una sentencia de muerte. Su identidad, su fuerza, su mismo sentido del yo estaba ligada a su permanencia, a su naturaleza inmutable. Ese cabello plateado era una traición. También era el sonido de un reloj comenzando a marcar el tiempo en una habitación que había estado en silencio toda su vida. Maeve vio el comienzo de la vida. Ara vio el comienzo del fin. Y en ese reflejo compartido en el espejo agrietado, las dos hermanas miraron el mismo cabello plateado y vieron dos futuros completamente distintos y, sin embargo, igualmente aterradores. ¿Cómo se ve el monstruo del envejecimiento para alguien que nunca lo ha conocido? Para Ara, era un horror corporal de terror exquisito y creciente. La maldición del manantial había sido reemplazada por la maldición de la biología. La primera señal, después del cabello gris, fue una pequeña línea fina en la esquina de su ojo, una arruga. La observaba durante horas frente al espejo, trazándola con el dedo, sintiendo un repudio tan profundo que le producía malestar físico. Era una invasión, una marca de decadencia en un lienzo que se suponía perfecto y permanente. Luego vinieron otras indignidades de la carne mortal, los dolores en las articulaciones en una fría mañana, la manera en que un pequeño corte, que antes habría desaparecido en horas, ahora tardaba días en sanar, dejando una débil cicatriz rosada. Sentía su cuerpo ralentizarse, traicionándola con su nueva fragilidad. Toda su vida había estado definida por la estasis, por un equilibrio perfecto e inmutable. Ahora era una deriva en el caótico e impredecible río del tiempo y se estaba ahogando. Su estado psicológico comenzó a deteriorarse. Se volvió paranoica, obsesionada con su apariencia. Viendo el fantasma de una mujer vieja del futuro reflejado en cada superficie, la fuerza que había poseído como guardiana del Hollow, la voluntad de hierro que había desafiado a la sociedad, se desmoronó. Esa fuerza había estado arraigada en su diferencia, en su permanencia. Ahora se estaba convirtiendo en alguien común, débil, frágil, finita. Había escapado de la prisión de Blackwood Hollow solo para encontrarse encerrada en una nueva, más aterradora. Un cuerpo que se deteriora, un reloj biológico que no solo estaba marcando el tiempo, sino gritando hacia un final que no podía soportar imaginar. Mientras descendía a su infierno privado, Maeve floreció. Abrazó la mortalidad con una pasión feroz y desesperada. Se lanzó a la vida, decidida a experimentar todo lo que el Hollow le había negado. Encontró trabajo como costurera, maravillándose del simple placer de ganar su propio dinero, de hablar con las otras chicas del taller. Se enamoró de un hombre callado y amable que trabajaba en la panadería local, un hombre que no tenía idea de su pasado, que la amaba por la mujer dulce y ligeramente atormentada que era. Valoraba cada nueva señal de su propio envejecimiento.
La segunda cana era motivo de celebración. La primera línea de risa auténtica era un trofeo. Finalmente estaba viviendo, y era glorioso. Pero había un terrible precio oculto en su recién adquirida libertad. Las décadas de desarrollo detenido comenzaban a alcanzarla. Su cuerpo, liberado de la influencia del manantial, comenzó a envejecer a un ritmo aterradoramente acelerado. Era como si sus células intentaran desesperadamente recuperar el tiempo perdido. En 5 años, envejeció 20. La joven que había huido de las montañas se convirtió en una mujer de mediana edad. Su cabello se tornó gris, su rostro se llenó de líneas con las experiencias que había comprimido en cada día. Silas Cain la visitaba ocasionalmente, un guardián silencioso y atento. Veía la alegría en sus ojos, pero también percibía la velocidad antinatural de su declive. Maeve también lo sabía. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. «No te pongas tan triste, Silas», le dijo una vez, su mano ahora arrugada y frágil descansando sobre la suya. «Ustedes tienen toda una vida. Yo solo tengo unos pocos años, pero los estoy llenando a tope. El manantial me dio eternidad, pero tú me diste tiempo, y ese es un regalo mucho mayor». Silas Cain nunca pudo volver a casa. La agencia Pinkerton, bajo presión de fuerzas poderosas y desconocidas, lo desvinculó oficialmente. Fue listado como fallecido. Otro agente perdido en el cumplimiento del deber. Era un fantasma, un hombre que había visto demasiado. Sabía que la sociedad no era un grupo de ocultistas rurales. Era una red sombra de la élite del país, industriales, jueces, senadores, hombres que podían alterar registros, arruinar reputaciones y hacer desaparecer a alguien con una simple llamada telefónica. Comenzaron a cazarlo, pero no con balas ni cuchillos. Sus métodos eran más insidiosos. Desmantelaron su vida a distancia. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus bienes incautados bajo falsos cargos de traición. Su reputación fue destruida sistemáticamente mediante susurros y artículos plantados en periódicos, pintándolo como un borracho, un fraude, un loco que había fabricado todo el incidente de Kentucky. Fue borrado. Se vio obligado a vivir en los márgenes, mudándose de ciudad en ciudad, usando nombres falsos, siempre mirando por encima del hombro. No temía a un hombre con un arma en un callejón oscuro. Temía a un hombre educado, con un traje fino, que podía entrar a un banco y, con unas palabras silenciosas, convertirlo en un no persona. Había luchado contra sus soldados en el Hollow, pero ahora combatía contra su verdadera arma, la influencia. Era una guerra que no podía ganar. Había salvado a las hermanas Hargrave de su jaula, pero al hacerlo, había entrado en una prisión de paranoia y oscuridad de la cual no había escape. La sociedad había aprendido una valiosa lección de su fracaso en Blackwood Hollow. ¿Para qué usar un hacha cuando basta un bolígrafo? 10 años después del colapso de Blackwood Hollow, Silas Cain recibió una carta. Lo llevó a una pequeña y limpia habitación en un hospital benéfico. Maeve yacía en la cama, su respiración débil, su cabello tan blanco como la nieve. Parecía una mujer de 90 años. Había vivido una década completa, frenética y hermosa. Se había casado con su panadero, había sentido la alegría y el dolor de una vida normal. Y ahora moría de vejez. Sonrió al ver a Silas, sus ojos aún conservando una chispa de la luz de su juventud. «Sabía que vendrías», susurró, su voz un crujido seco como hojas. Estaba en paz. Su vida acelerada había sido un regalo, no una maldición. Había experimentado más amor y risas en sus 10 años que Ara en toda su larga vida estática.
Le pidió a Silas que hiciera una sola cosa por ella, encontrar a Ara. No la dejes sola, suplicó Maeve. No sabe cómo ser mortal. No sabe cómo dejar ir. Silas sostuvo su mano mientras ella se desvanecía. Aquella mujer imposible, nacida para la eternidad, había elegido morir. Pensó en la paradoja de sus vidas. Maeve, que había temido su vida interminable, encontró la paz en su muerte. Ara, que se había aferrado a su permanencia, ahora era atormentada por aquello que su hermana había anhelado por encima de todo. Salió del hospital hacia la fría noche de la ciudad. Un hombre sin nombre ni hogar, con una última promesa que cumplir. Maeve le había agradecido por el regalo de la muerte. Ahora debía encontrar a su hermana, una mujer que vería ese mismo regalo como la traición más imperdonable. Encontrar a Ara era como rastrear un fantasma. Después de que Maeve había abrazado su nueva vida, Ara había desaparecido. No podía soportar ver a su hermana marchitarse, ni contemplar su propio futuro aterrador reflejado en la feliz decadencia de Maeve. Silas Kent pasó años siguiendo susurros y rumores, trazando el camino de una mujer extraña y atormentada que nunca permanecía mucho tiempo en un lugar. Finalmente la encontró en un polvoriento y olvidado rincón del desierto de Arizona. Vivía en una cabaña aislada y austera, una pálida imitación de la que había conocido en su infancia. Los años habían sido implacablemente crueles con ella. Su cabello se había debilitado, su piel estaba arrugada y salpicada por el sol. Sus manos estaban deformadas por la artritis. Era una anciana. Pero a diferencia de Maeve, no había paz en sus ojos. Solo había un resentimiento ardiente y amargo. Se había convertido en una grotesca parodia de su antiguo yo. Su cabaña estaba llena de libros arcanos, mapas geológicos y notas delirantes de desesperación. No había aceptado su mortalidad. Había declarado la guerra contra ella. Durante la última década, había seguido cualquier rumor, cualquier susurro de otra fuente. Viajaba a reservas nativas americanas para interrogar chamanes sobre manantiales sagrados. Compraba mapas falsos a estafadores que prometían acceso a fuentes perdidas de la juventud azteca. Excavaba en cuevas del desierto buscando otra semilla alienígena. Se había convertido en una de ellos, una cazadora de la inmortalidad, impulsada por el mismo miedo obsesivo que había alimentado a la sociedad. Era un fantasma acosado, no por el pasado, sino por la inmortalidad que había perdido. Cuando vio a Silas, no sintió reconocimiento, solo desconfianza. ¿Qué quieres?, raspó, con la mano aferrando una pequeña bolsa de cuero. ¿Has venido a verme pudrir? Él trató de hablarle de Maeve, de su paz, pero Ara no quiso escuchar. Había cambiado su humanidad por una oportunidad de divinidad, y al perderla, se quedó con nada. ¿Y la sociedad? ¿Destruyó la catástrofe en Blackwood Hollow a sus miembros? Por supuesto que no. Una organización con tanto poder y tanta influencia no muere simplemente. Se adapta. Aprende. La pérdida del manantial fue un revés devastador, pero no el final. Para ellos, Blackwood Hollow era un único experimento fallido dentro de un portafolio de incontables otros. Reconstruyeron silenciosamente, reemplazando su liderazgo y refinando sus métodos. Movieron su enfoque de las supersticiones del pasado hacia la ciencia del futuro. Financiaron investigaciones discretas y anónimas en biología y genética en universidades prestigiosas. Establecieron fundaciones que décadas después serían pioneras en criogenia, biología celular y terapias de extensión de la vida. Cambiaron sus oscuros carruajes por salas de juntas y a sus sicarios por abogados y lobistas. Su búsqueda de la inmortalidad nunca cesó.
Solo cambió de vestimenta. Aprendieron que un asalto directo era toscamente ineficiente. El nuevo camino hacia la vida eterna no residía en un manantial místico, sino en la manipulación del propio código de la vida. Un rumor susurrado persiste incluso hoy en las más altas esferas del poder y las finanzas. Habla de una organización secreta, increíblemente exclusiva, un club de multimillonarios y líderes mundiales que parecen desafiar el desgaste de la edad, que se benefician de tratamientos revolucionarios de extensión de la vida décadas antes de que estén disponibles al público. Lo llaman el Proyecto Argrave. Ya no adoran a un dios en una cueva. Intentan convertirse ellos mismos en dioses, usando la ciencia para terminar la obra que comenzaron en un oscuro Hollow de Kentucky hace más de un siglo. Son pacientes y están ganando. Silas Cain vivió sus últimos años en una pequeña habitación alquilada en San Francisco, una ciudad de niebla y fantasmas. Escribió todo lo que había presenciado, un largo y divagante manuscrito que ningún editor tocaría, desestimándolo como los delirios de un loco. En sus últimos días, reflexionó sobre la verdadera naturaleza de la maldición que había descubierto. ¿Era la Aylisnis de las hermanas? ¿O era el terror frenético y desesperado de la mortalidad lo que impulsaba a hombres como Finch? Se dio cuenta de que el objetivo final de la sociedad no era simplemente vivir para siempre. Se trataba de control. La máxima expresión del poder, decidir quién vive y quién muere, elevarse por encima del gran igualador democrático que es la muerte. No querían salvar a la humanidad de su destino. Querían escapar de él, dejando al resto del mundo marchitarse y convertirse en polvo. Las hermanas, en sus destinos opuestos, habían revelado una verdad profunda. Maeve, que solo tuvo una década, había vivido una vida infinita. Ara, que había comenzado con una eternidad, murió 1000 muertes cada día al ver cómo se le escapaba. El manantial en Blackwood Hollow no ofrecía vida eterna. Ofrecía quietud eterna, una inmortalidad falsa que tenía como precio dejar de vivir. Silas Cain murió en su sueño, un hombre desconocido y olvidado. Su manuscrito, su advertencia, fue arrojado junto con el resto de sus escasas pertenencias. Había visto la verdad del mundo. Los mayores horrores no los cometen monstruos en la oscuridad, sino hombres en habitaciones iluminadas por el sol, que creen que su propia vida vale más que la de cualquier otro. Esta historia nunca fue realmente sobre dos hermanas que no envejecían. Era sobre la aterradora negativa humana a aceptar nuestro propio final. Una visión del núcleo oscuro y obsesivo del deseo humano de más. Más tiempo, más poder, más vida a cualquier costo. Todos recibimos un número finito de latidos, una historia con un comienzo, un desarrollo y un final definido. Tal vez nuestra mortalidad no sea una maldición a curar, sino aquello que da peso a nuestras decisiones, sentido a nuestro amor y a nuestras fugaces vidas su belleza incandescente. Eliminar ese final no es convertirse en un dios. Es convertirse en piedra. Pero, ¿fue realmente destruido el manantial de Blackwood Hollow? ¿O simplemente duerme, esperando ser despertado de nuevo? Y la sociedad, con sus recursos ilimitados y alcance científico, ahora realiza sus experimentos no en Hollows olvidados, sino en los relucientes y estériles laboratorios del siglo XXI. ¿Cuál crees que es la verdadera maldición? ¿Vivir para siempre o saber que debes morir? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Y si buscas más secretos que la historia trató de enterrar, suscríbete al Legado del Miedo y activa la campana. Los archivos de lo olvidado son vastos, y nuestro viaje en ellos apenas comienza. Porque la sed de vida eterna nunca muere, y su precio siempre se paga con la sangre de otro.